camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el Con Tele de Prensa, mi nombre es Gustavo Rodríguez y aparte de escucharnos, nos pueden ver en vivo el programa a través de la web nuestra que es www.radiolasoberana.com.ar. Y como yo digo siempre que son Tele de Prensa, el primero de Tele de Prensa, ¿quién es? Mi amigo, dramaturgo, actor, bostero como yo, buen abuelo, buen padre, buen amigazo, buen compañero, Héctor Ribón. Y yo siempre te voy a aplaudir siempre, Héctor. ¡Vamos! Gustavo Rodríguez. Y en un momento, un martes, me dijiste, tenés que ir a ver Los Sirvientes. ¿Dónde están? ¿El texto de acuerdo? Yo la vi, Héctor, digo, me encantó. Y tenemos acá la autora, la dramaturga de la obra, y aparte uno de los protagonistas de la obra, la señora Adriana Tursi. ¡Vamos! ¡Vamos, Adriana! Gracias. Ya está abonado, ella está abonado, un actorazo de aquellos, un actorazo, ya amigo, ya es abonado también en la otra radio donde yo estaba, siempre está. Sí, es un Digo, principiante. ¿vos podés venir, Fito? Sí, ¿cuándo? ¿A qué hora? Así que Fito Gianelli. ¡Vamos! Una cosa de ser en fin. Así empieza. Pero mira, de lo comentillo de la paloma, que tengo una lista ahí de Fito, de God, Y de... no se lo va a terminar nunca. No. Seguiremos arriba. Mucho. Eso. Ahí va. Muy arriba. Nos juntaremos todos. Una compañía del cielo. ¿Cómo? Compañía del cielo. Los angelitos. Claro. Y así como me recomendaste ver Los Sirvientes, y muy interesante, porque parte de Los Sirvientes es de una época nuestra fuerte, de la historia de Perón y demás, y Los Sirvientes, viste con Los Sirvientes siempre saben todo y saben cómo manejar el tema de los chumeríos, las cosas, de esto, así que Adrián vas a contar vos qué es Los Sirvientes. Bueno, la obra toma un periodo de la historia argentina. Ese periodo va desde el día que muere el general Perón hasta la caída del gobierno de Isabel. Sí. A mí el personaje de Isabelita era un personaje que me resultaba ya hace tiempo bastante atractivo. Sí. Un personaje que yo le veía una carga dramática interesante para poder trabajar desde el punto de vista de la dramaturgia. Sí. Así que bueno, empecé a investigar un poco sobre la época, a tomar contacto con alguna gente que la había tratado, sobre todo en la época, en el momento en que ella ejerce la presidencia, o sea, las entrevistas que tuve fueron con gente que la trataron durante ese periodo. Sí. Y bueno, y a partir de ahí fue manos a la obra. Y la verdad que en principio yo me parecía muy riesgoso tenerla a ella en escena, y además me obligaba a tener la voz de ella. Y me sentía con más libertad si lo trabajaba desde los criados, ¿no? Bueno, porque además también la historia que yo recibí por parte, digamos, de la gente que la conoció era este rumor de no solo de ella en la presidencia, sino de ella en lo cotidiano. Sí. Y aparte, la comunión, digamos, que tenía ella con el brujo, que se decía el brujo, ¿no? Sí, López Rega, sí. Bueno, acá Fito me confunde. Porque Yo también lo miro a Fito y me confundo porque bueno, Fito fue López Rega en la película Claro. Puerta de y Hierro. Victoria Carreras hizo Isabelita. y Entonces cada vez que dicen López Rega, yo lo miro a Fito. Son dos trabajos maravillosos. Pero no te Sí. sientas López Rega. No, para nada. Bueno, y en la obra Fito hace del chofer de Isabel. En la obra entra el personaje de López Rega, que era el ministro de Acción Social y el que la acompaña a ella casi hasta el final de la presidencia, pero no hasta el final de la presidencia. Eso tiene que ir. Exacto, tiene que irse.
bueno, y es sorprendente porque mucha gente se pregunta, dice, pero ¿cómo él se fue antes? No. Sí, hubo una revolución, Ujú. más pero un movimiento. Sí, un movimiento fuerte Sí. también dentro del peronismo para que él se Sí, retirara. para Y que- cuando pero- hay un líder, Sí. cuando muere un líder, siempre dice, no hay que decir todavía que se murió, que esto, que lo otro. Ujú. Así pasó con Perón. Sí. Se murió, no había uno, viste, de la mansión ahí de Sí. Vicente López, ¿era, ¿no? Y sí, Olivos, la quinta Olivos, de Olivos, Olivos, exacto, la La quinta pegada. presidencia. No, pero había tenido una casa en En Campos. sí, Campos. Sí, en Gaspar Campos. La otra noche pasé. Ah. La otra lo noche volvió, pasé. pero Sí. ahí. Claro, exactamente. Sí, la otra noche pasé por esa casa, saqué fotos. Y yo digo, qué cosa, ¿no? Porque bueno, qué sé yo, malo bien acá Es vive un tipo histórica. Sí. enorme de la historia argentina, que no haya una placa que diga acá, Obviamente. ni nada, Nada. che, nada. Escucha, Mariana, ¿y cuánto tiempo te hizo trabajar los sirvientes? O sea, ¿estuviste un año, meses? Sí, en realidad fue un poco más de un año, porque si bien yo no quería, digamos, que la voz de Isabel apareciera en la obra, pero la voz de Isabel se filtraba y se filtraba. Entonces yo lo que hice fue, en la medida en que iba avanzando con esta obra Los Sirvientes, a su vez iba escribiendo un monólogo que se llama La que no se nombra, que se estrenó en un ciclo divino. Tuve el honor y la alegría de que viviera Adriana y además lo hiciera en vivo Karina acá. Sí. Ah, Un ciclo precioso que Fantásticamente dirigió Hizo una Isabelita. espectacular, Sí. Karina. Sí. es tan talentosa que acá. Un ciclo que hizo Héctor, que organizó Héctor, un hermoso ciclo en la Biblioteca Nacional. Sí. Y convocaste, ¿quién convocó el elenco? Bueno. ¿Por qué está Fito? Esto está porque es un Porque- genio. Qué vivo. Por ¿Qué iba a decir? Sí, pero está por eso, Fito. Claro. ¿Ya en un momento tu cabeza era que el mayordomo era Fito o Fito tenía otro personaje? Yo en realidad terminé de escribir la obra y estaba, bueno, como muy insegura también. Bueno, yo no se la había dado a leer a nadie la pieza, y entonces, bueno, la primera que la lee es una amiga que está ahora en la obra, Laura Montes de Oca, que hace una de las sirvientas discapacitadas. Y la que tiene una discapacidad, Sí. y cuando se la doy a Laura me dice, esta obra es para Basale, para Sí, Andrés. Gonzalo, maravilloso actor. Sí. Actor, Director. Y maestro. Y maestro. Y buena persona. Sí, sobre divino, todo. total. Y bueno, y ahí a Laura en realidad le alcanza la obra a Andrés, que todavía Andrés después me llama y me dice, Sí. porque además habíamos trabajado ya con Andrés juntos, y me dice, che, Claro. nena, sos tímida, porque juntamos, bueno, y yo nunca me meto, me parece que el director Sí, tiene claro. que tener toda la libertad, y además no me puedo meter, no Pero, sabría claro, hacerlo. pero, ¿de qué hablan? tengo esa ¿Qué hablan ustedes mirada. con respecto del libro, de tu libro? ¿De qué hablan? Yo quisiera que tal cosa, que este personaje... ¿Vos querés saber qué pasa entre un director y un dramaturgo? Eso me gusta. Muchas cosas y depende del director y del dramaturgo. Varios programas. En realidad acá la charla más con Andrés giró sobre todo si íbamos a dar algún dato preciso de la obra, o digamos del momento histórico. Esto quiere decir, íbamos a nombrar a Perón, íbamos a nombrar a Isabel o no. Y esto lo discutimos porque además en la obra había un solo momento en el cual se lo nombraba a Perón. Sí. Y después sí, Genial. sí. Y después sí lo que había que eran algunas intervenciones, porque como esto sucede en la cocina, después Andrés esto lo modificó, pero sucede en la cocina, había un televisor ahí permanente con la novela de la tarde, y después obviamente con el anuncio de Isabel anunciando la muerte de él. Bueno, esto sí lo charlamos, y la decisión fue quitarlo, porque además bueno, La señora. sí, pero además bueno, los compañeros amigos de Somi del Teatro del Pueblo la leyeron la obra, y entonces Tito Cosa dijo algo, me dice, nena, en este país si vos decís el general, Pero- entonces No hay que mencionar. me dice, haceme el favor
favor, no lo nombre. Sí. Y así fue. Che, Fito, ¿y cómo transitaste ese personaje, ese chofer, que tenía muchas confidencias con Isabelita y, ¿no? Mira, particularmente, primero me encantó la convocatoria de Andrés, con el cual empecé mis primeros pasos en teatro. Claro. Hace un tiempo, Hace pocos años, sí. 4 décadas. Y es así, ¿eh? Y volvernos a encontrar después de 4 décadas. Ah, mira, Eso o sea que en el medio, ¿no? No, en el medio no, tuvimos unos apropios, Ah, mira, pero sí. por distintas causas. Maravilloso, eso no no sabía coincidimos, tampoco. Mira. no. Y yo después tenía muchas ganas de que me llamen, porque bueno, lo respeto muchísimo como director Sí. y como compañero, mucho más también. Me alcanzó la obra, me encantó, yo crecí con obras tan intimistas como esta, y lo que me atrapó de la obra de Adriana, primero que también me encantó hacer una obra de Adriana, volver a Teatro del Pueblo, se contaron varias cosas, Claro. varias cosas. Yo salí de Teatro del Pueblo en una época y después nunca más, sí volví con una obra, pero no fue lo mismo. ¿Cuál será? No. Sí, volví con una obra que dirigió Marcove, Ajá. que estaba este actor divino que tenía muchos problemas con el Faso, que finalmente, lamentablemente, falleció. Éramos un dúo. ¿Qué hacíamos? Yo en una reja, en una cárcel. Una reja, no ¿No te acuerdas el título? me acuerdo de nada, menos mal que me acuerdo de la letra. Ella No me- Pero bueno, eso es importantísimo. Fundamental. Lo otro no Pero importa. la verdad La que hija hay de- que, la- que la quiero hija de de- buscarla esa. La hija de actriz, ¿Eh? la hija de No. esa persona, No. Un actorazo. Ya me va a venir el nombre. No me presionen, por favor. No. Bueno, y leí la obra, me encantó y me resultó, no sé, familiar. Yo terminaba de hacer Puerta la de película Hierro. Puerta Sí. de Hierro y era un Claro. ambiente que lo respiraba, extrañamente, ¿no? Mm. Yo para la película también había trabajado mucho, había hecho de López Rega. Acá no se nombra tampoco a López Rega, se nombra al ministro. Pero cuando yo hablo del ministro, sé de quién estoy hablando, mucho. Eso es Claro, muy fuerte lo que claro. pasa. Digo, en Claro. una parte, Es bueno, interesantísimo cuídense que eso, claro. dirigida por Víctor Lapraz, ¿no? Como actor, claro. dirigida por Víctor Lapraz. Así que nada, para mí es realmente. Ahora vamos a ir los sábados Sí. a las 21 horas. Ah, bien, bien. A partir de septiembre. Claro, sí, Ahora se no más. podía, bien. Sí, sí. Ah, Porque baja, sí, baja y entra. Ya, por Y supuesto. entran los sirvientes. Entra, ahí. ¿quién tiene que entrar? La que me hubiera Así gustado. que nada, es un placer, es un placer. Me resulta cortito hacerla una vez por semana, pero bueno, ahora el teatro también es así, la mayoría del teatro es así, hay que acostumbrarse, pero es un placer hacer esta obra. Sí, yo le preguntaba a muchos actores y actrices que trabajan en teatro independiente, y no tenés ganas, por ejemplo, ponen todos los miércoles, y después ese tránsito del miércoles al otro miércoles, ¿tienen que ensayar otra vez o los tonos? Es otro tema para otra biblioteca. No, nos juntamos, pasamos letra, por supuesto. Sí, toda la tenés semana. que pasar letra, claro. No, ahí vamos una hora y media antes, ahí mismo. Invítalo a Leso que te va a explicar por qué no. Claro. Sí, Ajá, claro. Yo, mi intención es hacer todos los días, Eso. o no todos los días, pero Es el muy- viernes y domingo. Es muy difícil para el actor. Sí. Muy difícil para el actor. Sí, Sobre todo para el actor. Claro, el teatro independiente, un teatro que tiene todos los días tiene unas distintas obras. Claro. Y vos debés haber estado en época que era miércoles, jueves, viernes, sábado, Exacto, domingo. exacto, Entonces, uno es extraña. complicadísimo el tema. Sí, yo estuve, por ejemplo, una de esas en Tamara, Sí. y era entrar y salir a Claro, la madrugada, claro. y entrar a las 6 de la Claro, tarde. el tipo que está hacer- acostumbrado a trabajar casi y todos de los días. martes a... Trabajar una vez por semana, ¿no? En un personaje Sí. y con el texto, que no es fácil, No. es muy Complejo, difícil. sí, Muy sí, difícil. Y Fito, Te digo que lo conozco, el tema bien. tuviste un mes o algo, God y
¿Los sirvientes o Tuve no? 3 obras a la vez. Ah, Sí, sí, sí. Tuve Sueño de una noche de verano, cierto, Lo los hacíamos martes en en la la comedia. comedia. Sí, sí. God, que hacemos jueves y viernes, en Sí, sí. realidad hacía teatro 4 días a la semana, Claro, 5. Claro. Y Los Sirvientes los domingos. God bajó. God bajó la semana pasada, Ajá. la otra. Sí, sí. Pero Pero el productor tiene ganas de continuarla. Yo igualmente ahora estoy muy contento con Los Sirvientes, aunque Sí. sea una vez por semana, Está bien. pero sinceramente Sí. estoy contento la otra también era una, con esto. Sí, la otra también era una vez por semana. sí, había empezado con 2 días y terminó siendo un día. Ah, Pero bueno, nada, como decía, se hace un poquitito difícil. Igualmente, cuando calentás motores, ya se Sí, terminó la sí, obra, sí. es increíble. sí, pero claro, tenés que venirte 2 horas antes, 1 hora y media antes, Y jugamos, y y ahí nos pasar, metemos. ¿no? Y no hay forma, si no, no. Y es un elenco bárbaro, y la pasamos bien, bueno. En la obra- cocina. Se nota, ¿no? Yo digo, porque Sí, el elenco es se ve. precioso, o sea, armado como un equipo de trabajo y digamos que se trabaja toda la semana para el domingo, la verdad, Sí, para la Y eso es función, ¿eh? fundamental. Y linda Esto yo lo gente, veo, linda gente, sí, porque sí, Bucós y Marcelo, sí. todos. Elida Llanoca, Laura Dale, Montepioca, menciona todo ¿los el nombro? equipo, Sí. todo. Dale, dale. Bueno, está, Luciana Baba, Elida Llanoca, Marcelo Bucosi, Laura Montepioca, mi amigo Fito Yanelli. ¿Y quién les habla? Y Soledad Rodríguez. Soledad. Carmencita. Carmencita. Sí. Pero lo demás también tenés que decir. Sí, Es escenografía. sí, por favor. Bueno, la escenografía y el vestuario en realidad, porque no hay escenografía. El espacio es un espacio vacío, digamos, Austero, es un sí. espacio Una de propuesta cruce, de Andrés excelente. una Bueno, propuesta que lo muy hace también inteligente. en Amarillo, es lo mismo. Exacto. Hay una danza actoral. ¿viste? Sí. Claro. Sí, la verdad Es una que- propuesta que, bueno, Sí, bueno. a mí cuando él al mes de estar ensayando me dijo, mirá Adriana, quiero que nos sentemos a hablar, me dijo, porque tomé una decisión, me dijo, no vamos a utilizar ningún elemento, y yo un poco más me desmayo, porque cuando me dijo no vamos a utilizar ningún elemento en el texto de cocina. Entonces yo dije, pero ¿y cómo va a ser? Me dijo, mira, vos quedate tranquila, me dice, esto va a ser una obra de cruces, va a ser una obra de primeros planos, pensaba yo, eso es cine, yo no entendía. Y hablaste Digo, con Daniel, me dice, ¿qué me quiere decir este? ¿De qué habla? ¿De qué te hablas? ¿De qué está hablando? Bueno, y cuando fui al ensayo me dijo, así que bueno, quiero que vengas al ensayo, porque además a partir de esa propuesta había que hacer una modificación en el final de la obra, sobre el final. Me pareció precioso, además el juego que hace en ese lugar, no lugar Sí. donde se encuentran todo el tiempo y se sientan y hablan y no cambian zapatos. Y esa sala chica, la chica del pueblo, es para esas obras. Como dijiste, La sala chica es preciosa. Sí, es hermosa. sí. Y ahí te das Sí. una parte de la relación entre dramaturgo y Claro. que en este caso es armónica. Sí, tal cual. Bueno, Sí. Porque puede haber otro que dice, ¿qué? ¿Me vas a cambiar qué? No. No, yo en general escucho, siempre escucho y aun cuando me parece que lo que me plantean no me cierra, elijo verlo primero, porque a veces uno viéndolo, bueno, también Claro. uno puede decirle, me ha pasado, ¿no? Con algunos directores, algunas propuestas que al verlo después yo decía, mira, yo te explico No. por qué me parece que no. Y bueno, y me ha tocado laburar con lindos directores. Yo decía siempre el presente. maestro Jaime Cogan, Sí. maestro de directores, que decía, una vez que a mí me dan la obra, el dueño de la obra soy yo. Sí, Claro. sí. Bueno, y teníamos además en el vestuario a Adriana DiCaprio y iluminación Fabián Molina Candela, que ha hecho un trabajo divino, porque la verdad es que es una obra de luces y la Claro. puesta Sí, las luces en ese momento, en esa obra son escenografía. Sí, absolutamente. La luz cuenta, la luz habla, no crea climas, es importantísima. Bueno, fotos, Alejandro Bacar, video y tráiler, Lucio Basalo, diseño Mariano Falcón y la prensa divina de Silvina Pizarro. Silvina Pizarro, mira, no hay más agencia de prensa que ella te insiste, te dice. Sí, ¿no? Sí, Pero es ya me lo seguidora manda. la Me chica. encanta. Sí. Yo No es cierto, yo porque difundo. llama por teléfono. Sí, lo sé. Ha hablado de otro.
vos tenés que dejar ver esta obra. Y digo, sí, ya la vi, Silvina. No, Silvina, que amo, que la conozco, siempre me empieza, es una obra extraordinaria. No tenés que... Así. Bueno, con sombra, con sombra me llamó como 3 o 4 veces, con sombra le conté así. Divino, sombra, sí, lindo laburo de Arturmendi ahí, hermoso. Sí. Bueno, y la asistencia es de Ariel Nesterzuk, lo nombramos porque Ariel es un Y capo. nombremos a José, que maneja Sí, a José Binetti, que es el técnico de la labura sala muy de bien teatro con del las luces, pueblo. precisamente en esta obra. Sí, en esta obra que es tan compleja. Adriana, ¿fuiste actriz? No. te gustó? No. En realidad eso fue así, como una especie de desliz que duró muy poco porque Sí. yo nunca quise ser ¿Qué actriz. hiciste? Como actriz hice Romance en Planta Baja, Ajá. dirigida por Julio Ordano, Ajá. con Eduardo Blanco. Sí, mira fuimos vos. a Puerto Rico a hacerla. Era Mira. una obra de Castex y Campanella. Ah, Sí, muy lindo. Pero nada, fue hace un momento y en realidad lo hice porque la actriz que estaba ensayando para ir a último momento no pudo. mayor, Y entonces yo le dije a Orlando, yo lo hago. Y Julio me miró y me dijo, ¿vos te animás? Y yo dije, sí, yo me animo a hacerlo. Y entonces él habló con Agustoni, que era mi maestro, Sí, yo sí, trabajaba Luis. en ese momento con Luis, y entonces le dijo, che, ¿pensás que esta piba lo va a poder hacer? Ah. Sí, le dijo Luis, tranquilo. Y bueno, y Julio sufrió mucho al principio, pero después salió bien. Pero ya eras de dramaturga cuando... No, para nada, no. No, Yo ella empezó con empecé- otra, ahora que te cuento. Yo hice una carrera, un recorrido medio raro, porque bueno, sí, no sabía cómo disimular en mi casa que iba a estudiar, no se sabía bien qué. Entonces empecé estudiando escenografía en la Universidad del Salvador, Sí. de la Universidad del Salvador, que era muy mala dibujando, era un horror, sufría espanto, la pasaba muy mal. Pasé al Colón a hacer la carrera de Regie. Ahí sí terminé la carrera de Regie en el Colón, y estando en el Colón estudiando Regie empecé a estudiar con Luis Agustoni, Ajá. pero empecé a estudiar teatro y yo le dije, mira Luis, yo vengo acá a estudiar porque yo quiero ser directora, yo no quiero ser actriz, pero me parece que me va a servir. Me dijo, obvio, tenés que estudiar. Seguro. Y entonces empecé a estudiar actuación con Luis, y estudiando actuación con Luis fui asistente del estudio de Luis muchos años, di clases además en su taller, daba el primer año, el entrenamiento de primer año. En el mismo lugar que ahora está. No, estábamos en la calle Sarmiento y Yatay. Y después, sí, La esquina de mi casa. es a la esquina de tu casa, exactamente. Y después nos mudamos a Perón, donde ahora está el ojo. Y bueno, nada, así que estudiando con Luis, una vez Luis me dijo, mira Adriana, si vos querés ser una buena directora tenés que escribir. Claro. No se puede dirigir si no se conoce la cocina. Uy, qué hincha, dije yo. Bueno, y entonces yo además había empezado a estudiar dirección en Le Mans, y entonces le pregunté a Perinelli, a Roberto Perinelli, le dije, yo quiero estudiar dramaturgia, pero no sé, y me dijo, tenés que ir a lo de Monti. Una cadena era eso. Fue toda una cadena y El maestro de los sí, y nada, cuando llegué a lo de Monti empecé a escribir, ahí me quedé. Dije, este es mi lugar, este es mi Y lugar. te quedaste Sí, en ese lugar. sí, porque además me di cuenta que era el único lugar donde de verdad yo sentía mucho placer. Por ejemplo, yo había hecho en televisión, en una tira que se llamaba María de Nadie, Sí. me habían llamado para hacer un bolo con continuidad. Y yo sufría horrores. No veía la hora de que termine ese bolo con continuidad, de que fuera la hora para irme, quería llegar al estudio de Luis porque estaba perdiendo las clases. Bueno, sufría. Años más tarde yo escribí televisión, y empecé escribiendo Poliladro. Ah, Y después, cada vez que tenía que ir al piso, yo era feliz. claro. Pero era feliz Desde ese lugar. desde ese lugar, viendo cómo se hacían las escenas, hablando con los actores, escuchando a los técnicos que siempre te indicaban, mirá, una cosa o la otra. Sí, la escritura fue Fue un mi éxito lugar. Poliladro. Sí, Claro. impresionante. Fue al teatro, yo me acuerdo. Sí, en Mar del Plata. Yo me acuerdo de ver todo. Sí, es divino. Ahora Rivadavia. Sí, es para ver todo en Mar Todo, del yo veo Plata. todo. Sí. Historiador de Mar del Plata. Sí. Qué bueno. Y cuando haces la dramaturgia de una obra, ¿te gustaría ser ese personaje, esa actriz? O sea, por ejemplo, ¿te gustaría que
por ejemplo, que decimos una actriz. Sí, que sí, piense ella en en algo. Inés Renoca. Sí, aparece, sí, algunas veces, pero rara vez, algunas veces sí, sí, alguna vez sí me ha pasado de estar escribiendo y que aparezca un actor. Es difícil ahí, porque uno tiene que luchar contra esa imagen tan fuerte que se te instala, porque en realidad un actor, cuando se te instala un actor, se te instala como de determinado tipo. Y el personaje no convive muy bien con los tipos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, totalmente. Entonces ahí hay que hacer un... Pero Tendrías que estar en un grupo, sí, como por ejemplo en Genea, en Venezuela, exacto, que tenía que escribir para determinada gente, sí, que eran los que él tenía. Y ahí escribía, no tenía más remedio, tenía que escribir un personaje para cada uno. Sí, además. sí. Entonces escribía pensando en la Sí, sí. Sí, Fito, ya me dijiste muchas veces. ¿Por qué sos actor vos? Y es lo que Después de me tantos pregunto hoy años día. ahora. No, ¿por qué? Porque, viste, lo veo, viste, de hacer muchas cosas. Soy. Si no hiciera varias cosas a la vez, no podría ser actor tampoco. Claro, Sinceramente. exactamente. No puedo tener una sola actividad. ¿Había alguien en la familia? No. El único acercamiento que tuve al arte fue mi tío, que era bandoneonista. Y sinceramente por él estoy acá. Creo que te lo conté alguna vez. Sí. Él hacía el acompañamiento musical del Círculo de Tiza Caucasiano, del Conventillo de la Paloma en primera instancia. Era tanguero, tocaba en la orquesta de Fulvio Salamanca. Pero en esa oportunidad, me acuerdo de uno de los primeros viajes que se hicieron a Japón, y vino de Japón enloquecido. Bueno, la cuestión es que estaba ahí, yo había terminado la secundaria, no sabía para ir, si para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, un lío, tenía una confusión en la cabeza muy grande. Y lo acompañaba mi tío. ¿Sí? Eso me gustaba. Hasta que, bueno, nada, le insistí un día, vi el Conventillo de la Paloma, me encantó, en un lugar abierto, no en teatro, en un lugar abierto. Padelay era en lo que está en San Sí, Telmo. que está por allá por San Telmo. Ahí, teatro de verano, en esa terraza. Qué lindo es esto. Y expresar lo que le pasaba a cada uno. Y cuando le convocaron a hacer la última versión que hizo Claudio, gracias a tú, el Conventillo. ¿Qué fue? Me acordaba mucho de mi tío. Claro. Mucho de mi tío. Las vueltas que tiene la vida. ¿Viste? Las vueltas. Me hubiera encantado que lo hubiera visto. Seguro. Ahí se completaba todo un ciclo. Bueno, fue un placer tenerlo a Claudio. Claro, sí. Como cabeza de compañía. Un trabajo maravilloso. Hermoso, Linda apuesta, muy linda de puesta, Santiago. sí. Yo lo saqué de lo que siempre vi de él. Es un personaje maravilloso. Sí. Además, yo la vi en Mar del Plata. Yo también. Y era una fiesta. Era una fiesta. Realmente. El Teatro Mar del Plata, aparte del Teatro Mar del Plata, Sí. un escenario enorme. ¿Y estaba Copes también ahí? No, estaba la hija. Copes no pudo ir porque ya no tenía otro espectáculo, pero tampoco podía ser demasiado. Era una fiesta, en serio. Sí. Sí, Y bueno, sí, así fue. ¿Y después qué información, qué maestro tuviste ahí de actores? El maestro fue Pepe Bove, mi maestro claro. fue, con el cual también estuve en Teatro del Pueblo, que se llamaba La Campana, creo. La Campana. Me suena la campana, ¿eh? Claro. Sí. Primero La Campana fue. La historia del Teatro del Pueblo. Sí. Hay que entrar a la página y leer. Bueno, y ahí, y después hice con Agustín y con Raúl. Pero yo tuve la suerte, Raúl Serrano, tuve la suerte de empezar a trabajar desde que casi empecé a estudiar. Y el escenario también es un gran profesor, ¿no? Seguro. Yo agradezco. Antes se decía eso. que había que gastar suelas en el escenario. Sí. Yo aprendía, sin menospreciar lo que son los maestros, por supuesto, ¿no? Aprendí mucho de Agustín, de Pepe. Y mira, si después no lo haces en el escenario, por más que aprendas un montón de cosas.
Bueno, yo me acuerdo una vez que estaba estudiando con Agustín, nunca terminé ningún curso porque me salía trabajo y me tiré. Pero me acuerdo que una vez a una de las alumnas le dijo, basta, váyase, usted tiene que hacer teatro, no la quiero más. No viene más. Sí, sí, eso lo hacía. No viene más. Haga teatro, déjeme en paz. Claro, porque hay gente que estaba 7 años, 8 años. Y no pisaron del escenario. Claro. Y él decía, Estaba bien váyase. protegidita. Claro, Total, claro. ¿Qué te parece? Tal cual. Sí, Adriana, ¿en qué teatro está? ¿De qué días ahora que cambiaron? Bueno, en el Teatro del Pueblo, A pasos del obelisco. a paso de los Beliscos. Esta es la última función que hacemos el día domingo y ya pasamos a los sábados. A partir de septiembre, los sábados a las 21 horas en la sala Teatro Lo Abierto. deja calentita la sala. Sí, mi amigo Señor Ligoni nos la Ligoni. deja No, a punto, la a punto. mejor herencia. A todo punto. perfecto. Bueno, Todos. contame un poquito lo que pasa. Estamos pasando un momento difícil. Sí, difícil. Entonces yo agarré el programa para traerlo al programa, de lo siguiente y veo el papelito. Sí. Entonces ahí te cuenta más o menos lo que está pasando. Sí, si querés lo leo, Sí. Gustavo, sí, porque esto lo van a encontrar en los programas de mano que entregamos. Por ahí van a recibir también algún mail. Y van a recibir algún mail seguro. Y dice, señoras espectadores, por razones ajenas a nuestra voluntad, debemos abandonar este espacio en breve. Pero nos hemos propuesto seguir adelante con nuestra labor cultural y refundar el Teatro del Pueblo donde sea posible. Esperamos contar con la ayuda del Estado y de la comunidad teatral. Por ello, solicitamos a todos los públicos que nos hagan llegar datos de espacios que estén a la venta y que puedan convertirse en teatros, galpones, cocheras, casas antiguas, todo aquello que en la mente y en el corazón de un teatrista, espectador o hacedor pueda visualizarse como un escenario. Muchas gracias, Teatro del Pueblo. Bien. Somi ahora está pidiendo la Fundación Somiliana adhesiones, firmas, y para adherir, digamos, a esta cruzada que estamos haciendo de querer que el Teatro del Pueblo siga adelante, porque además hay que pensar que el Teatro del Pueblo es el único teatro dedicado pura y exclusivamente al autor nacional. No hay otro teatro dedicado pura y exclusivamente al autor nacional. Han pasado cientos y cientos de autores, de directores, nobles, consagrados, De todo, gente técnicos, actores, de todo. Todo. Bueno, para las adhesiones, el mail es adhesionesteatrodelpueblo@gmail.com. Los que firmen, entren a la página y firmen con número de documento y nombre y apellido. Obviamente. Y número de documento, exacto. ¿Y tenemos un proyecto, algo que estamos ahí en el cajón? No. Adriana tiene muchos proyectos, Sí. muchos hijos más. Por ahora... Algo hay, pero no se sabe todavía. Sí. Yo quiero contarte que Adriana, aparte de ser una extraordinaria persona, que sobre todo lo más importante, Sí, es eso, repite eso. es una estupenda dramaturga, pero aparte es una gestora cultural. Yo que estudié el año pasado, impresionante. Y vos que sabés que sos amante de Mar del Plata, Sí. en Mar del Plata, Sí, Adriana, sí. Gardel y Le Pena. Sí. Sí. Yo me queda. No, que soy Gardel. Genial, es Gardel Ya me acuerdo, mirá. humilde la nena. Sí. Son nombres de Tal cual, Mar del Plata. mi amigo. Inés Lainez, de Mar del Plata. Oh, Inés claro. Lainez, Mariano Moro Sí. Mariano, talentoso, divino. y Adriana. Yo Sí, sabía. sí. Bueno, Yo hay te lo compañeros muy... Bueno, en Mar del Plata justamente se está haciendo, se hizo el año pasado, se estrenó allí el monólogo, después de haberlo hecho Karina acá en la biblioteca, Lola Mons, la que nos ¿La nombra. Macaria? No, hizo funciones que la llevó Marcelo Marán y hizo funciones en la Nachman. Nachman. En el la auditorio. chiquita. Chiquita de Sí. Costalete. Hizo funciones primero en el Centro Friulano, en la Sala Tito Cosa, y después estuvo en la Nachman. Bien. Bueno, así que cuando quieran Que ir a ahora Mar viene del Marcelo Plata, acá, vayan. Que hay muy buen teatro independiente en Mar del Plata, todo Sí, el sí, año sí, fantástico, todo el Así año. es, eso está bueno Sí, decirlo. cierto. Sí.
Mar del Plata siempre hay una No es la temporada Sí, de verano. ya no, todo el año. ¿Y Fito que está viendo algún proyecto ahí en el celular? Aparte de todo. Te quería decir la obra que Eso. dejé y el actor. Ah, Era de Juan Fren. Ah, Vamos y vamos. vamos y vamos, La dirigió claro. Marcove y sale la letra tan chiquitita A ver. que no ¿Y puedo quién era el leer actor? el- Pará, que yo me tengo que actorazo. acordar. Sí, yo la vi, porque al mismo tiempo estaban haciendo una obra mía también. no, vamos que venimos, esa no. Bueno, Vamos y Como vamos. si fuera la casa, De Carlos. Juan ¿Sí? Fren. es el Y ojalá que esté escuchando, pobre, que está bastante enfermito. Que ¿En no- serio? Ajá. Sí, Sí. está. está Bueno, muy- chicos, está bromado. Bueno, Que vayan el Sí. sábado. Después ¿a qué cuando hora la empieza? tenga. 21 horas. 21 horas. A partir del... A partir del sábado 2 de Bien, septiembre. 2 de septiembre. Entonces, Sí, ¿no? ¿qué? Sí, Dos, creo que dos, dos. Vamos a aplaudir a los talentosos como si fuéramos el Teatro del Pueblo. Adelante. A Diana Tursi, ¡vamos! Y Fito Chanelli. Y después de comer alecate ahí en la Avenida Mayo. Que además tiene una sala teatral. Sí, abajo, hermosa. Hermosa. Claro. Yo una obra que vi Claro. muchas veces, vi una obra que me encantaba, algo de Matambre. ya no pienso en matarme Esa. ni le temo al vecino. Eso, es muy largo. Pero era, me encantaba esa obra. Bueno, gracias chicos. No, Gracias ustedes. a ustedes. La mejor. Gracias a ustedes. Y ahí agarremos un espacio para el teatro, la gente del Teatro del Pueblo. Gracias. Bueno, seguimos. Sí. Creo que viene un efecto. ¿Qué En querés decir? efecto. No, nada, no, esto es aparte. Aparte. Ah, Vamos a hablar a un efecto. ¿Qué pasa con el efecto del rayo gamma? No sé. Rayo Algo gamma. nos van a contar. Exactamente. Bueno, nos seguimos la próxima. Seguimos, Patricio.